Gracias, Alex. Como bien decías, llegó el momento de recibir al doctor Rafael Gotró, gastroenterólogo, experto, una eminencia que nos privilegia cada semana con sacar un poquito de su tiempo, de su agenda para llevar información, luz, para dar pues a toda esa audiencia que nos sintoniza el desarrollo de temas tan importantes como este que vamos a abordar en el día de hoy. Doctor, bienvenido. Hola, ¿cómo se siente? Todo muy bien, Carolyn, ¿Cómo le encantado. fue en la Semana Santa? Tranquilo, lo pasé haciendo lo que me gusta, jugar un poco de golf y relax. Ay, qué fino el doctor jugando golf. Gol, Relax. así como nada. Bienvenido, qué bueno recibirle. Gracias, Carolyn. Un placer tener en el set en el día de hoy a Aris Ramírez, totalmente recuperado para la gloria de Dios, y Moisés, que ya está siendo parte también del set de nuestro segmento. En el día de hoy, como cada martes, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros en esta hora del día y que llega a millones y millones de personas. Antes de entrar en el tema, que es un tema muy novedoso, las causas que pueden producir sangrado digestivo inferior. ¿Por qué yo hago énfasis en inferior? Porque vamos a ver una imagen que nos tiene nuestro director para que usted vea cómo se divide el sangrado digestivo superior del sangrado digestivo. Si nos pone la imagen que tenemos pendiente, me voy a parar un momentito porque es solamente una sola imagen que vamos a presentar. Okay. Este es el tracto digestivo. Para puntualizar entonces las causas del sangrado digestivo inferior, que es el que vamos a tratar. ¿Cuál es la división de cuando hablamos de sangrado digestivo superior y cuando hablamos de sangrado digestivo inferior? Y hemos buscado esta única y sola imagen para decir que de la boca al ano tenemos aproximadamente 8 pies de longitud. El sangrado digestivo inferior se basa en el ángulo de Tritz, que lo tenemos aquí en la segunda porción del duodeno. Todo lo que ocurre, estómago, primera, segunda y tercera porción del duodeno. Doctor, vamos a facilitarle esto para poder puntualizar y a la vez yo invitar a toda la audiencia que está en sintonía a que pueda a través del WhatsApp hacer sus preguntas en relación al tema. 809-436-1500 se puede comunicar y hacer sus preguntas. El tema en esta ocasión son las causas del sangrado digestivo inferior. Continuamos, doctor. El sangrado digestivo superior va desde la boca hasta el ángulo de Tritz, que viene siendo la primera, segunda y tercera porción del duodeno. A partir de la parte que sigue al ángulo de Tritz, o sea, de la tercera del duodeno hacia abajo, que tiene intestino delgado, intestino grueso, sigmoide, ano y recto, vamos a llamar sangrado digestivo inferior. Entonces, para que tengamos una idea, todas las patologías que ocurren a partir del ángulo de Tritz en la tercera porción del duodeno, como lo estamos mirando acá, hacia abajo, incluyendo el recto, pertenece a sangrado digestivo inferior. Todo lo que ocurre sobre el ángulo de Tritz hasta la boca lo vamos a dividir como sangrado digestivo superior. Esto lo hago acelerar porque son temas muy variados, causas importantes de mortalidad porque tiene muchas patologías. Tratarse diferente, ambos. Y para que la gente tenga una idea, quizás en otro día nuestro productor escoja que hablemos solamente de sangrado digestivo superior, que son causas completamente diferentes. Era la única imagen que tenía para entrar en este tema tan novedoso. Fíjense, hay algo muy importante que debemos saber. Todo sangrado, y una orientación a los amables televidentes, todo sangrado que sale por un orificio natural del organismo debe ser investigado. Ejemplos: si por cualquier circunstancia tú sangras por el oído, te debe ver un otorrinolaringólogo y esto se llama otorragia. Las personas que sangran por la nariz, que hay muchos niñitos que sangran por la nariz, puede ser producto de adenoides o de pólipos, se va a llamar hemoptisis y lo debe ver un otorrinolaringólogo también. La persona que tose y ve sangre en el pañuelo, esto se va a llamar epistaxis y es el signo número 1 de cáncer de pulmón y de tuberculosis pulmonar, la famosa tos. Incluso el padre de la actual reina de Inglaterra, no recuerdo ahora mismo el nombre, murió precisamente en primera seña cuando tosió y vio sangre en su pañuelo. O sea, eso se llama hemoptisis. Las personas que van al baño y orinan y ven sangre en la orina, se
se llama hematuria y lo debe ver el urólogo. Las mujeres que sangran por su vagina fuera de su periodo menstrual normal se llama metrorragia y deben ser revisadas por el ginecólogo. La persona que sangra por un vómito de sangre, por alguna de las patologías, como mencionamos, arriba del ángulo de Tritz, que es una patología digestiva superior, se llama hematemesis y lo debe ver el gastroenterólogo. Y finalmente, la persona que sangra por el recto, que se llama rectorragia o sangrado digestivo inferior, lo debe ver también el gastroenterólogo. Y son diversas causas que pueden producir el sangrado digestivo inferior. Si ustedes quieren hacer una pregunta, porque es un tema muy interesante, de mucha trascendencia, muy delicado, porque la gran mayoría que sangra por el recto, lo primero que piensa, esos son hemorroides, y vamos a ponernos tal pomadita, y vamos a ver la enorme cantidad de patologías que pueden producir sangrado digestivo por el tracto digestivo inferior. ¿Pero qué puede causar ese sangrado, doctor? ¿Tiene que ver con los alimentos o qué realmente? Importantísima y muy buena primera pregunta, porque nos orientamos inmediatamente. Por frecuencia, la persona que sangra por el recto después de los 50 años, las posibilidades de diagnóstico son las siguientes. La más común y más importante de todo es un sangrado por una diverticulosis o diverticulitis, que lo hemos presentado aquí en pantalla, la enfermedad diverticular del colon, y es debido a que ese divertículo, esa vejiguita que se forma en el intestino, por ahí, cuando se pierde esa parte de la mucosa, que es lo que hace el debilitamiento del colon, que salga la bolsita o la bolita, pues entonces esa enfermedad diverticular está totalmente llena. Ahí tenemos una arteria muy importante que se llama la arteria mesentérica inferior, que irriga totalmente todo el tracto digestivo inferior y que una ruptura de ese tipo de divertículos produce una sangre roja espontánea. Hay dos tipos de sangrado, en el sentido de que cuando vemos sangre roja por el recto, estamos pensando en que las causas que lo pueden producir es, en primer lugar, si tienes más de 50 años, o una ruptura de un divertículo en la parte arterial, también las angiodisplasia. ¿Qué es una angiodisplasia? Ocurriendo siempre en la parte inferior. Es una convergencia congénita de vasos que generalmente ocurre en personas de raza blanca, y después de los 50 años, el comandante Fidel Castro tuvo angiodisplasia y sangró varias veces en la etapa final de su vida, porque él terminó con una colostomía por una ruptura de un divertículo que no quiso que se le sacara la colostomía y que al unirlo hizo una dehiscencia. Entonces la angiodisplasia también es una causa importante de sangrado digestivo inferior. Las causas importantes que conlleva a ¿cómo se llama esto? Coagulación dentro del tracto digestivo en la parte inferior, también es una causa importante que puede producir sangrado. Los pólipos que se encuentran en el colon pueden ser causa alarmante, y la isquemia, que es falta de irrigación sanguínea a una arteria del colon, puede producir falta de irrigación y un sangrado digestivo. Cuando el sangrado digestivo viene sangre color vino rojo puro, se llama hematoquexia, y cuando es sangre que acompaña las materias fecales, lo vamos a llamar rectorragia. Doctor, ¿cómo pudiera nuestro público diferenciar cuando ese sangrado viene por hemorroides, por la materia fecal muy sólida o estreñimiento, y saber identificarlo y diferenciarlo de esas otras patologías que usted nos ha explicado? Definitivamente ese es uno de los grandes errores que queremos dejar sentados en el programa de hoy, es el aspecto de las hemorroides. La mayoría de las personas que sangran por el recto, esos son hemorroides. La hemorroide es una patología que ocurre en cualquier etapa de la vida, pero generalmente no es la causa más frecuente ni la más grave de los sangrados digestivos inferiores. Hay una enfermedad que es de jóvenes de menos de 25 años, aproximadamente 18 o 20 años, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que concurre con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, muy frecuente en nuestro país, es causa importante de sangrado rectal. Las enfermedades anorrectales, llámese hemorroides, llámese fístulas, fisuras,
o algún tipo de lesión que puede producir, como dijo Harry, la persona muy estreñida, que rompa el bolo fecal o un fecaloma que rompa los vasos sanguíneos inferiores, pero esto no lo diferencia nada porque el cáncer colorectal produce el mismo sangrado que produce ¿Y una cómo se hemorroide. evalúa entonces? Ya luego que voy al profesional, ¿cuál es el proceso al lugar para tener un diagnóstico correcto? Por eso quise explicar la preocupación que debemos tener siempre Que que no veamos. importa el sangrado, no importa que pensemos que la causa sea simple, debemos ir a un profesional para que Ese es lo que queremos sembrar, por eso lo mencionamos todo. Todo lo que es un orificio natural por el que sale sangre se debe investigar. Que gracias que a Dios, puede ser que sea sencillo, pero y si no, a correcto, tiempo que tenemos. gracias a Dios la gran mayoría de los sangrados rectales son por hemorroides, pero también tenemos que hay afecciones isquémicas producto de un exceso de antibióticos. Puede producir una persona que toma o abusa de antibióticos o que abusa de los antiinflamatorios no esteroideos, las personas que tienen, en el caso de la mujer, periodos menstruales muy molestos o que tienen uso de antiinflamatorios no esteroideos. El color de la materia fecal también se puede identificar si es parte de un sangrado para que nuestro público también pueda identificar por medio de la materia fecal. Ahí está la hematoquexia, que es un sangrado que va a teñir, ese es el sangrado más peligroso, que es un sangrado como si abrieras una llave y va a diferenciarse del sangrado digestivo superior, el sangrado digestivo que ocurre por debajo de donde yo expliqué del ángulo de Tritz. Esto es más científico, pero para que la gente entienda por qué hay sangrado superior e inferior. Un sangrado en el estómago que la paciente no vomita, o sea que no tiene hematemesis. Esa digestión de ese recorrido que hace esa sangre que ocurre en el estómago, por ejemplo, cuando sale por el recto, esa es la diferencia desde el punto de vista macroscópico. El sangrado digestivo inferior que ocurre por una úlcera péptica, por ejemplo, que sangra en el estómago, sangra como borra de café por la digestión que tiene la descomposición de la hemoglobina en toda esa sangre que salió del estómago y tiene que recorrer 7 metros hacia abajo y en ese trayecto se va a descomponer muy maloliente y de un color como si usted estuviera mirando la borra de café. Eso lo diferencia de un sangrado digestivo inferior con una hematoquexia en el que el sangrado es rojo, vivo, vinoso, muchas veces combinado con la materia fecal. Doctor, ¿cuál sería esa recomendación a la gente que nos está viendo? Porque tenemos, bueno, aquí la cultura de que la gente se automedica, ¿verdad? Cuando vea realmente sangre. Porque conozco una persona, el padre de una amiga que falleció porque era el adicto a la pastilla. Siempre con el estómago, cuando fue al médico ya tenía un cáncer terminal. Y es que tomaba mucho medicamento. Correcto, porque eso va a producir atrofia en la mucosa gástrica. Y le dio un sangrado. Exacto, y el sangrado es grave. Los sangrados, generalmente, la hematoquexia es un sangrado que puede llevar al paciente. En sentido general, lo que yo quiero llevar al ánimo de nuestros amables televidentes es que cuando usted sangre, que usted ve el papel lleno de sangre roja, o que mira la ropa interior, o que ve las materias fecales, si bien es cierto que un porcentaje elevado de pacientes presentan hemorroides, pero no es menos cierto que mencionamos patologías muy importantes que ocurren dentro del tracto digestivo inferior y que muchas veces la persona lo desconoce. El aviso de hacerlo, hasta el año 1950, en el siglo pasado, mitad del siglo pasado hacia adelante, del 50 para acá, el 60% de las personas que sangraban masivamente por el recto eran mortales. A partir del año 1965, cuando surge el método de diagnóstico más importante, que el que actualmente se usa, que es la colonoscopía, detectada por... ¿En todos los casos de sangrado por esta vía conlleva una colonoscopía? Debe hacerse una colonoscopía, aunque tú veas en un tacto rectal que estás palpando las hemorroides, hay la posibilidad, y si es un paciente de riesgo, de que por encima de las ¿Y hemorroides... esas afecciones, doctor, se curan todas? Si a tiempo podemos... No, el cáncer colorectal cuando sangra, lamentablemente el pronóstico es muy malo. El cáncer de colon, que es la tercera causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos, desgraciadamente cuando ocurre en el lado izquierdo, que el intestino es más delgado, o sea, es más fino, generalmente cuando obstruye el tumor, el libre tránsito. Ya cuando sangre es tarde. Ya estamos tarde y el paciente ya prácticamente está en una etapa avanzada. Con relación a eso que usted ahora mismo menciona, a través del WhatsApp 809-436-1500, una de nuestras televidentes desde La Vega pregunta que cuando ella va al baño, le tocó ver literalmente sangre líquida
cuando evacuó. ¿Qué tan grave es esto? Esa es la hematoquexia que hablábamos, diferencia de la rectorragia. La hematoquexia es sangre como si tú estuvieras abriendo una llave. Implica que los riesgos que puede ocurrir un ¿Qué sangrado puede masivo. tener esa joven? Puede llevar al paciente, si no actúa rápidamente, ese tipo de lesión, a un shock hipovolémico. ¿Qué es un shock hipovolémico? La volemia es la cantidad de sangre que circula en el organismo, que irriga todos nuestros órganos a través de las venas y a través de las arterias. En el caso de las venas es sangre no oxigenada, que va al pulmón a oxigenarse, y en el caso de las arterias, que son más profundas y más gruesas, generalmente es sangre ya completamente pura. Entonces, está circulando en el caso de la mujer 4.2 a 4.5 litros de sangre permanentemente por el organismo, y en el hombre de 4.5 a 5 millones de glóbulos rojos a través de Con el eso. sangrado así simple, doctor, no se puede determinar cuál es el órgano que está afectado. Hay que investigarlo, pero ese sangrado, como el que menciona Moisés y el que tú estás hablando ahora mismo, es el sangrado que puede llevar, es lo que quiero explicar, que es un shock hipovolémico. Significa hipo, disminución de la volemia, la disminución de la cantidad de sangre porque se está perdiendo y no se está restituyendo, es el shock hipovolémico, que consiste en sudoración fría, hipotensión. Hipotensión significa que la presión arterial va a estar muy baja, respiración rápida, taquicardia, porque el corazón va a latir más rápidamente porque tiene menos cantidad de sangre y necesita llevar sangre al corazón y repartirla a los otros órganos. Entonces, esa situación puede llevar al paciente a un shock hipovolémico, pero es muy claro que una persona no debiera nunca esperar esa enorme cantidad de sangre que se ve y decir yo voy mañana al médico. Un shock hipovolémico tiene una mortalidad en menos de una hora, si se pierde una cantidad importante. Eso es de ir para emergencia corriendo. Totalmente accionar. corriendo. Y hay personas que han tenido shock hipovolémico sangrando por hemorroides, porque el hemorroide que rompe es tan fuerte, el cojinete que rompe, que está en el mismo ano, en el canal anal, que es lo que nos ayuda a hacer nuestras evacuaciones, se dilata y puede haber una enorme cantidad de sangre y llevar al paciente a una hipovolemia. ¿Hay alimentos que pudieran incidir en que, no sé, provocar más a menudo ese sangrado? Por ejemplo, he escuchado muchísimo, no sé si es un tabú, comer con comida picante. Si puede influir en la presencia de hemorroides, de este sangrado. Incluso el país de más alto índice de hemorroides en el mundo y de problemas anorrectales es México, por la enorme cantidad de chile que comen en su comida. Los guatemaltecos también comen. El picante definitivamente hace daño abajo. Ahora, el uso abusivo de medicamentos, donde va a producir problemas importantes, es en el tracto digestivo superior. Y cuando el paciente suele sangrar, va a sangrar por encima. Lo vamos a catalogar como un sangrado digestivo superior, las causas que puede producirlo. Doctor, gracias. Un tema muy interesante en este martes, y recomendación final al público que nos está viendo, que vayan al médico, inmediatamente vean un sangrado. Sí, hemos escogido este tema del sangrado digestivo inferior porque consideramos que es un tema importante, es un tema que puede ser diferencia entre vida y muerte, que puede llevar al paciente a riesgos muy elevados. No se lleve usted de que todo sangrado por el recto es hemorroides, debe investigarse. El tratamiento individual para tratar de detectar cuál es la causa que puede producir el sangrado es la colonoscopía, definitivamente a nivel mundial. Le sigue que podemos hacer embolizaciones, ha avanzado muchísimo, y yo decía que era la causa número 1 de muerte, que era sobre 60% en la década del 50, porque la mayoría de las veces el cirujano tenía que abrir desde el esternón hasta abajo para localizar con el dedo y con la visión el sitio de donde se estaba sangrando, algo que se puede resolver con una colonoscopía que dura 15 minutos y que nos va a dar la idea del lugar exacto de dónde está el sangrado. Para el intestino delgado, y me tomo 15 segunditos más, el sangrado digestivo no se ve ni con la gastroscopía ni se ve con la colonoscopía. Para esto tenemos un procedimiento del cual hemos conversado acá y conversamos el año pasado cuando estuvimos en la ciudad de Nueva York transmitiendo para acá, que es la videocápsula endoscópica, que va a hacer una cápsula, valga la propaganda, del tamaño de un Tylenol, que el paciente se lo traga, se le pone un software y toma 97,000 imágenes del intestino delgado,
y le va a decir precisamente al médico qué parte del intestino delgado, que mide 6 a 7 metros, está sangrando precisamente. Wow. En sentido general, todo sangrado que salga por el orificio anal debe ser rigurosamente investigado y tenga presente acudir lo más rápido posible a una emergencia. Un abrazo, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas Gracias. gracias. Hasta la próxima semana. Como siempre, aprendemos muchísimo en cada intervención del doctor Rafael Gotro, gastroenterólogo que ha estado con nosotros. Y aquí la recomendación. Así es, si usted quiere una consulta privada con el doctor Rafael Gotro, es muy sencillo. Usted tiene que acudir al Grupo Médico Doctor Yunene, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302, o puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla de martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, 829-619-1560 o el 809-991-2525. Doctor Rafael Gotro.